Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Más allá de hablar y escuchar palabras. Transmitiendo desde la cabina de radio web de trabajador a trabajador. Fomentamos la unidad y respeto entre la familia caminera, resaltando la importancia de nuestra fuente de empleo mediante la construcción de un foro de información y diálogo, directos entre el CEN y la base trabajadora. Muy buenos días, nos da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes el día de hoy, viernes 23 de octubre del 2020, en esta cabina de radio digital, en su estación de radio del trabajador a trabajador, y muy particularmente el día de hoy con mucho gusto de inaugurar una nueva faceta en cuestión de un participante que también estará agregándose a esta barra de comunicación con todos ustedes y nosotros los trabajadores de Caminos y Puentes Federales. El día de hoy damos la bienvenida a la barra de programas de esta nuestra estación de radio digital al programa Tu Trabajo, Tu Responsabilidad, Tu Derecho, el cual nos da mucho gusto contar con la participación del licenciado Javier Fernando Suárez Tijerina, quien estará encabezando esta sección y estará en comunicación con todos ustedes, para quien le damos la bienvenida y agradecemos su participación. El día de hoy, pues los presento, se encuentra el licenciado Javier Fernando Suárez Tijerina, a quien le damos la bienvenida. Les quiero comunicar el licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, con una amplia trayectoria en su participación en el sector público, en los diferentes niveles, tanto municipal, estatal y federal, para lo cual pensamos tiene toda la acreditación para apoyarnos, es asesor en el Comité Ejecutivo Nacional, directamente nuestro secretario general, don Martín Curiel, para que le damos la más cordial de las bienvenidas. Milik, muy buenos días, bienvenido. Pues muchas gracias por esta invitación, esperemos que todas las actividades que desarrolla esta web del Sindicato Nacional de Trabajadores sea de gran utilidad para la sociedad laboral que se encuentra prestando sus servicios en Caminos y Puentes Federales, y, ¿por qué no?, a un mayor número de personas que les sea útil cualquier expresión por parte de quienes aquí participamos en estas pláticas constructivas de conocimiento general en todas las materias. Yo, la verdad, al conocer este proyecto, realmente es un proyecto bastante ambicioso que, gracias a la atinada participación e interés del secretario general del sindicato, Martín Curiel, y sus colaboradores en materia de prensa, que actualmente han estado colaborando en esta proyección de conocimiento, de compartir el conocimiento y la experiencia que cada uno de los que aquí participamos podemos transmitirle a la comunidad laboral de Caminos y Puentes Federales. Muchas gracias por esta invitación. Felicidades a los que han antecedido en la transmisión de esto: Higinio, Carmelita, Héctor, Karen, compañeros también de aquí de apoyo del sindicato, y muy particularmente a la participación de quienes, por conducto de ellos, nos permiten transmitirles a todos ustedes, que son Jaime, Miguel, el propio Rodrigo y Rosario, que han estado muy al pendiente de la conducción de estos programas. Martín, muchas gracias, felicidades por este gran proyecto. Vamos a tratar de aprovecharlos todos, a enriquecernos todos del conocimiento que nos hace falta, y a poder aportarle a esta gran plantilla de trabajadores que está agremiada a este gran sindicato de trabajadores, para que tenga una mejor conducción en sus labores
sepan de sus derechos y sus obligaciones para que esto no se detenga en el futuro. Milik, pues bienvenido, la verdad es que agradecidos todos los trabajadores de Caminos y Puentes, a nombre mío, a nombre del Sindicato Nacional, te damos la bienvenida y agradecemos tu participación, y ya se irán dando cuenta, compañeros, de lo interesante y de lo productivo que será esta participación. Bueno, pues también se encuentra con nosotros el secretario general de nuestro sindicato, don Martín Curiel Gallegos, que como en todas las intervenciones que vamos estrenando, pues viene a darle la patadita a Milik, ¿verdad? Viene a darle el banderazo para darle los mejores deseos y la bienvenida a esta barra de transmisión, don Martín. Buenos días a todos. Pues sí, en efecto, como lo habíamos comentado, el interés que tiene nuestra organización sindical es ir orientando, proporcionándole al trabajador los conocimientos, que son herramientas de mucha utilidad, con la finalidad de que cambiemos el chip. Los trabajadores necesitamos que alguien nos oriente, sobre todo con la experiencia del licenciado Tijerina, para que quede en claro cuando el patrón se aprovecha de las circunstancias o cuando nosotros incurrimos en algunas faltas, y que luego pues estamos quejándonos o manifestando que los jefes son abusivos, que los jefes se exceden en algunas cosas. Y bueno, yo les pediría, como principio de este programa, que tiene que ver básicamente con los aspectos de carácter legal, que pongamos mucha atención, que lo que se pretende es orientar al trabajador. Queremos que los trabajadores no se sientan acosados laboralmente ni nada por el estilo, que entendamos que cuando aceptamos, primero aspiramos a ser trabajadores del organismo, y cuando ya somos, de repente se nos olvida una serie de compromisos que contrajimos a cambio de los salarios que nos paga el organismo, y empezamos a caminar por el lado de la violación, el incumplimiento, la desatención de las obligaciones que nos comprometimos a observar, ¿no? La puntualidad, la asistencia, la eficiencia, la honestidad, etcétera, etcétera. Sin duda, yo creo que todos entendemos que trabajamos para una gran empresa y que tiene que ir haciendo ajustes. Capufe está en un proceso de cambios importantes. El país está constantemente cambiando, el mundo cambia. Y en esos cambios lo que se busca, por un lado, es la eficiencia, y por otro lado también en este gobierno que encabeza don Andrés Manuel López Obrador, pues es el ir erradicando todos los actos de corrupción, todas aquellas cosas, las prácticas que son deshonestas. Y no se trata de que el trabajador sienta que el sindicato le está dando la espalda o que no lo quiere defender ni nada por el estilo. No, pero tenemos que entender cuando nosotros mismos como trabajadores generamos las causales o originamos observaciones o levantamientos de actas o cualquier tipo de procedimiento. El área más delicada, el área más compleja de Caminos y Puentes Federales es el área de operación. Maneja dinero, maneja trato hacia los usuarios, que también puede significar muchos tipos de faltas o también deshonestidades. Y la idea es orientar al trabajador, que todo esto nos vaya sirviendo para que nos demos cuenta si somos o no presionados, o como decía yo, acosados laboralmente, porque nos exijan, que cambiemos algunas de las reglas o nos las cambie Caminos, y nosotros no estemos dispuestos a acatarlas. Todo lo que está sucediendo tiene su origen en los problemas históricos del mismo organismo, deficiencias en los equipos de operación, la conducta que han estado asumiendo ahora los usuarios de las carreteras, que nos comprometen, nos meten en graves problemas. Y bueno, la idea es que este programa, poco a poco, cada semana, pues vaya tocando algunos de estos temas. Nos gustaría mucho que los trabajadores también nos enviaran algunas consultas, algunos puntos específicos, para poderlos ordenar, y precisamente que el licenciado trabaje en la orientación, en aclarar realmente si Caminos o las autoridades de Caminos están haciendo lo correcto o no lo están haciendo. Se trata de fortalecer
a Caminos, fortalecernos nosotros mismos, vivir en la certidumbre, en la tranquilidad de que si yo hago bien mi trabajo, si todo se hace como debe de ser, pues yo no voy a tener ningún tipo de problema, ni voy a estar expuesto a que me sancionen, mucho menos a que me despidan, ¿no? A que rescindan mi contrato. De eso se trata. Ese es el propósito y yo espero que los trabajadores lo aprovechemos, vayamos entendiendo gradualmente todos estos procesos de cambio, que yo estaré en próximos días con el director de operación para conocer pues qué proyectos tiene para poder atender y resolver tanta problemática que se genera en las plazas de cobro, la mayoría de las veces por causas ajenas al trabajador, pero que sin embargo involucran al trabajador, y ahí es donde creo que tenemos que entrar nosotros el sindicato. Vine a darle la patadita, como lo comentó el doctor, a mi buen amigo y licenciado Tijerina, y a decirle a los trabajadores, pongamos atención, nos va a ser de mucha utilidad todo lo que vayamos, todos los temas que vayamos tocando en el transcurso del tiempo, pero el objetivo es servirle a los trabajadores, ayudarles a que vayamos adaptándonos a estos cambios. Regularmente la gente se resiste a cualquier tipo de cambio, y no se trata de eso. No podemos resistirnos a los cambios tecnológicos, no podemos resistirnos a los cambios de las leyes, no podemos resistirnos a algo que siempre ha estado, que son reglamentos y normas con las que opera el organismo. Entonces se trata de aclarar, se trata de sembrar la confianza en los trabajadores, siempre y cuando también ellos entiendan perfectamente bien cuáles son los límites, cuáles son las reglas para el juego. Entonces, buenos días a todos. Yo los dejo ya aquí en manos de mi buen amigo y licenciado Tijerina y del doctor Mora, y aprovechen el programa, que sea para bien, porque esa es la aspiración de Martín Gurriel Gallegos. A sus órdenes. Pues muchas gracias, don Martín. Como siempre, le agradecemos la colaboración, el estar presente el día de hoy con nosotros y sobre todo el tener ese buen tino como para ir dando rumbo a esta estación de radio. Gracias. Muy amable, don Martín. Muchas gracias. Milik, pues bienvenido, ¿verdad? Ya estamos acá en contacto con los compañeros. Fíjate que esta se convierte en una mesa de conversación, como lo ha comentado don Martín. Le recordamos a los compañeros que estamos ahora transmitiendo a través de la plataforma de Facebook Live, ¿verdad? Tenemos comunicación con todos ustedes, para lo cual pues los invitamos a interaccionar. Ya decía nuestro líder, don Martín, pues que los queremos invitar a interaccionar, porque de eso es de lo que se va a alimentar este programa y esta charla. Les recordamos, estamos en comunicación por vía Twitter, por vía Facebook, por vía YouTube, y también hay un número telefónico a través del cual, a través de WhatsApp, se pueden poner en contacto con nosotros, que ustedes lo estarán viendo en la cintilla de la pantalla. Yo estaré atento de si hay algún mensaje para poder interaccionar con ustedes y ponerlos a disposición del link, las dudas y comentarios que ustedes tengan al respecto. Pues bueno, quisiera yo anunciarles, ya les decía, la temática de este programa: tu trabajador, tu responsabilidad, tu derecho, ¿verdad? Tenemos un trabajo, tenemos con él adquisición de una responsabilidad, pero también tenemos derechos a los cuales podemos nosotros acceder y que nos asesora el licenciado Tijerina. El día de hoy, entiendo, tiene intención el licenciado Tijerina de empezar y poner sobre la mesa el tema de procedimiento de sanción en materia laboral. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el camino que sigue el patrón cuando tenemos alguna sanción o somos acreedores a una sanción? Nos platicará cómo va evolucionando esto hasta el grado de incluso ser acreedores de la rescisión de un contrato. Entonces, pues Milik, bienvenido, el micrófono suyo, estaremos atentos escuchando lo que usted nos comente y yo estaré pendiente de los comentarios de los compañeros. Pues muchas gracias de nuevo, doctor. Esta ocasión, en lo general, tratar de transmitirles a todos los escuchas de este programa el procedimiento para sanción o incluso lo más delicado hasta la rescisión de su relación individual de trabajo. La ley y los contratos colectivos de trabajo y los individuales, al existir estos, te marcan la pauta y los derechos y obligaciones y la legalidad con la que el patrón, en el caso particular, tiene a su alcance para poder
imponer las medidas disciplinarias para corregir algunas deficiencias en el servicio por parte de los trabajadores. Igual vamos a hablar en el transcurso de esta plática de la diferenciación en cuanto a los trabajadores de base y los trabajadores de confianza, que es de gran trascendencia para el efecto del conocimiento general respecto a cuáles son mis derechos y obligaciones como trabajador, llámese de base o llámese de confianza. En el caso esencial es respecto a aquellos trabajadores que, si bien es cierto, cuentan con la oportunidad de ser agremiados a una organización sindical como es esta gran organización, aún no lo son, y también el interés de parte del sindicato, al así habérmelo comentado el propio secretario general, de no quedarnos cortos en cuanto a la asesoría y la prestación del servicio de atención a los trabajadores, que es el objeto principal de representación y de defensa por parte de esta organización sindical. Pues bien, vamos a partir de la base de que ningún trabajador puede ser sancionado o incluso prescindido de sus servicios por parte del patrón sin que se lleve a cabo un procedimiento de carácter administrativo, ¿verdad? Todo en términos de los contratos colectivos, como ya se dijo, los contratos individuales y las propias disposiciones del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Este procedimiento laboral administrativo se lleva a cabo en la aplicación de una medida disciplinaria o la rescisión de la relación individual de trabajo. Dentro de la legalidad, el patrón tiene la obligación de observar previamente las disposiciones que prevé el contrato colectivo, los contratos individuales y la propia Ley Federal de Trabajo, en lo particular en su artículo 47, para llegar a la conclusión si es merecedor el trabajador de una medida disciplinaria o correctiva conforme a la falta que tuvo de su conocimiento para poder sancionarla, ¿no? Los trabajadores de base, en el caso de ellos, previamente a la aplicación de una medida disciplinaria o de la rescisión de la relación individual de trabajo por incumplimiento del contrato colectivo de trabajo o violaciones al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, debe de observar un procedimiento que prevé el propio contrato colectivo en su cláusula 24, ¿verdad? Iniciando con la solicitud del jefe inmediato superior del trabajador al área jurídica correspondiente para que ventile este procedimiento y que en su oportunidad se levanten las actas administrativas en la que le permitan la intervención al trabajador y un representante del sindicato para que no se vea en estado de indefensión en cuanto a alegar lo que a su interés convenga respecto a la imputación de que está siendo objeto, ¿verdad? La cláusula 24, voy a permitirme darle lectura, dice: cuando el trabajador incurra en algunos de los supuestos que señala la cláusula anterior, la 23 hace referencia a algunas disposiciones de aparentes irregularidades que pueda cometer el trabajador, que queda sujeto a este procedimiento administrativo. El jefe inmediato, por medio de oficio, solicitará el levantamiento del acta administrativa, que es lo que comúnmente conocemos cuando se pretende en un momento dado sancionar a un trabajador, al área correspondiente con la intervención del trabajador y un representante del sindicato, debiendo ser citados para ello con cuando menos 36 horas de anticipación. Así lo prevé el contrato colectivo y son situaciones que han estado en el transcurso de las revisiones del contrato colectivo tratando de perfeccionar los tiempos para efecto de que el trabajador no se vea violentado en sus derechos, ¿no? Ahora bien, para efecto de hacer del conocimiento, voy a hablar en general, tanto del trabajador como quien representa sus intereses sindicales, debe de contener en el citatorio específicamente la razón por la cual está siendo citado a comparecer para el levantamiento de un acta administrativa. Adicionalmente, dentro del proceso del acta administrativa, el patrón no tiene derecho
a ampliar en un momento dado en esa acta administrativa alguna otra supuesta falta o algo que se le pasó no considerar en el citatorio. Simplemente todo este tipo de argumentos pueden hacerse valer en un futuro en caso de que no estemos de acuerdo con la sanción que le fue impuesta al trabajador. El sindicato velará por esos intereses y hará valer ante las instancias correspondientes en sus recursos que interponga para poder evitar que el trabajador sea sancionado de manera ilegal o en forma indebida. Posteriormente a la cita de ese procedimiento administrativo, comparecerán los testigos de cargo y de descargo que ofrezcan las partes. En este caso, si hay una denuncia por una falta cometida, el patrón tendrá que proveerse en el transcurso de la misma acta, del mismo día, a la hora que fueron citados, para el desahogo de estas probanzas, ¿no? Y el propio trabajador, en el citatorio, mediante el cual le hace el conocimiento que tendrá que comparecer al levantamiento de esta acta administrativa, podrá proveerse de señalar pruebas documentales que acrediten que no fue responsable de esa falta que se le hace imputable, o bien tener un testimonio que comparezca a esta acta administrativa para efecto de combatir de lo que está siendo objeto, que pudiera resultar hasta en sanción de suspensión de sueldos y labores de 1 hasta 8 días en términos de la ley, o bien incluso hasta ser rescindido de su relación de trabajo, ¿no? No, pues Milik, fíjese que qué interesante, la verdad es que conozcamos nosotros como trabajadores que está dispuesto ante la Ley Federal del Trabajo y ante el tema de nuestro contrato colectivo, un tema muy particular que entiendo yo es el procedimiento administrativo. Y este procedimiento, si no es llevado a cabo como lo establece la ley en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y como lo estipula nuestra cláusula 24 de nuestro contrato colectivo, pues no tiene procedencia. Si lo entiendo es correcto, si no se sigue ese procedimiento, aún a pesar de que las cosas de que se estén juzgando en el actuar del trabajador sean verídicas, un mal procedimiento puede echar para abajo esta imputación que le dan al trabajador, Milik. Así es. Bueno, aquí particularmente quien se pudiera ver afectado por no concretar lo que considera imponer como medida disciplinaria al trabajador para corregir sus faltas, es precisamente el hecho de no llevar a cabo con pulcritud todo este procedimiento. Y el trabajador, si bien es cierto, a lo mejor en el transcurso del acta administrativa pudiera hacer valer y aclarar que efectivamente no fue responsable de esta falta por la cual lo pretenden sancionar, en su defensa puede aprovechar estas deficiencias del patrón. Lo decía hace rato Martín Curiel, que esta expresión o conocimiento de lo que estamos aquí tratando debe ser aprovechado incluso por quienes velan los intereses del propio organismo. A veces por cuestiones caprichosas o por cuestiones de interés particular, los superiores jerárquicos disponen de los servicios de un trabajador sin que medie un consentimiento del trabajador del que van a disponer o medie un procedimiento, ¿verdad? En la actualidad ya Caminos y Puentes, en los contratos que celebra para prestadores de servicios outsourcing, prevé en una de sus cláusulas que para el efecto de considerar la disposición de un trabajador tendrá que contemplarse el consentimiento del propio trabajador o del procedimiento del que marca la ley. En algunas ocasiones, incluso en los contratos colectivos que se tienen celebrados entre sindicato y prestadores de servicio de administración de personal, conocidas como outsourcing, no consideran algunas particularidades como los ve el contrato colectivo principal que tiene este sindicato con Caminos y Puentes. Esto no significa que están desprotegidos los trabajadores. Aquí en general cualquier trabajador como tal tiene el derecho que prevé la Ley Federal del Trabajo, y el patrón debe de preocuparse por no violentar los derechos de audiencia del trabajador para que él pueda hacer valer esto ante tribunales del trabajo en caso de que venga adversa la determinación por parte de un dictamen jurídico
que considere que efectivamente es merecedora a una sanción o en lo más delicado hasta la rescisión de su relación individual de trabajo. A ver si he entendido bien. Quiero entender entonces el procedimiento administrativo se convierte en el recurso al cual tenemos derecho los trabajadores para apelar una imputación que nos esté haciendo, para desahogar a favor de nosotros y desmentir lo que el patrón nos esté imputando. Tenemos derecho a ese recurso por ley federal de trabajo, cualquier tipo de trabajador, independientemente del contrato o no contrato, y reforzado con el contrato colectivo de trabajo a los trabajadores de Caminos y Puentes. Y entiendo esto aplica para trabajadores Caminos y Puentes, en el caso de nosotros de base, trabajadores outsourcing y trabajadores de confianza también, Milik. Así es, esto que prevé la ley o los contratos individuales o colectivos de trabajo, que en cierta forma, por disposiciones de la propia ley y criterios jurisprudenciales, se aplica lo que más le favorezca al trabajador. Posiblemente el contrato colectivo de trabajo, por intereses propios de los que firman este contrato, contemple algunas disposiciones de interés del patrón para efecto de proteger el buen servicio, la buena marcha de los trabajos que realizan los trabajadores al servicio del patrón, en este caso de Caminos y Puentes. Entonces, estas disposiciones de protección para ambas partes, ¿verdad?, son las que va a valorar en un momento dado la autoridad laboral, la autoridad del trabajo, en este caso las juntas federales de conciliación y arbitraje, para poder advertir qué es lo que más le conviene o le favorece al trabajador y tomar una correcta decisión al momento de dictar o emitir un laudo, ¿no? Esto es, como ya lo comentamos, para todo mundo. La distinción con respecto a trabajadores de base y trabajadores de confianza también lo prevé la ley. En el caso particular de los trabajadores de confianza, el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo es muy claro al determinar a quienes se consideran como tales, y son aquellos que llevan a cabo trabajos de fiscalización, de supervisión, de vigilancia, de manera general en la empresa donde trabajan. Hablando en lo particular de lo que aquí nos atañe de Caminos y Puentes Federales, es ahí donde los trabajadores, derivado a una deficiencia en el procedimiento administrativo para tomar la decisión de sancionar a los trabajadores, base de confianza o de cualquier naturaleza, no acreditan en forma correcta cuál es el origen del trabajador, y ese trabajador hace valer ante las instancias del trabajo, ¿verdad?, su derecho a haber tenido que ser representado, en este caso, aún y cuando no sea agremiado de este sindicato, la obligación del patrón de convocar al sindicato para hacerle referencia, vamos a levantar un acto administrativo en contra de este trabajador, ¿verdad? Y el sindicato dice, pues no es agremiado mío, como quiera va a ser acto de presencia, en el acta se va a asentar el hecho de que fue representado y que el representante sindical hace referencia que no es un agremiado de él, y con eso acredita el patrón que efectivamente le brindó la oportunidad de no quedar en estado de indefensión el trabajador. Por lo general este tipo de casos son muy comunes, ¿verdad? Y a final de cuentas es la consecuencia adversa que tiene el patrón en el resultado de un procedimiento administrativo donde sancionó o prescindió de los servicios de manera ilegal de un trabajador. Entiendo perfectamente, y ahí es a lo que te refieres de que cada que hay una revisión contractual, es ese perfeccionamiento en ese contrato en el que se busquen recursos de apelación y de perfeccionamiento en este procedimiento. Bueno, cada una de las partes, el patrón a su favor y a su conveniencia en la cuestión de la optimización de su relación con el trabajador, y sindicalmente en la relación de la defensa a lo que convenga con el trabajador, Milik. Así es. Otro factor de mucha importancia, y a veces lo pasamos por alto, y yo quiero hacer una expresión directamente a los señores secretarios generales seccionales y a los delegados seccionales que velan por los intereses y protección de los trabajadores en los distintos centros de trabajo donde se localizan estos, que en términos del artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón cuenta con 30 días
para poder sancionar a sus trabajadores o hacerles efectivos alguna diferencia económica que por ahí les resulte al trabajador. Si estos 30 días para poder hacer efectiva una sanción, afortunadamente y de acuerdo con las intervenciones y revisiones del contrato colectivo que tiene celebrado el sindicato con Caminos y Puentes Federales, permiten que el patrón, más bien que el trabajador, se vea protegido en sus derechos, para efecto que dentro de los mismos 30 días se brinde la oportunidad al trabajador de defensa al momento de ser notificado para ser merecedor de una sanción, y interponga el recurso de inconformidad para poder combatir esa determinación que considera irregular y lograr que no sea sancionado. Y de no ser así, por eso lo prevé que 6 días antes tendría que hacerle la notificación al trabajador, para que en ese término de los 30 días que prevé el 517 sea sujeto a la aplicación de la sanción, aunque ésta se cumpla con posterioridad, pero la determinación en materia de imposición de la sanción, en términos de ese dispositivo legal de la ley, tiene que ser dentro del periodo de los 30 días. Y dentro de los periodos de los 30 días estamos previendo que se considere el tiempo para efecto de que el trabajador recurra en inconformidad en forma directa o a través del sindicato, para poder en la instancia superior prever el hecho de no ser sancionado. Por eso a veces se les prescriben las acciones al patrón de la imposición de sanciones, porque no contemplan también los términos que está previendo el propio contrato colectivo de trabajo, que es un derecho adquirido de los trabajadores y que en cierta forma pone en equidad el hecho de poder tener una acción de defensa para no ser merecedor de una sanción de manera irregular. Muy bien, Milik. Pues dame oportunidad de interaccionar con nuestros compañeros. Está conectado Moisés Curry desde la sección 7, Coatzacoalcos, Veracruz. Le manda saludos a Milik. Está también conectado Martínez Sánchez desde Cosamaloapan, Servicio Médico. Manuel Ferrer de la Plaza de Coro 132, Airba Playa. José Alfredo Muñoz de la Caseta 20, Matamoros, Tamaulipas. También Morales Mar de la Plaza de Cobro 67, Puente Dovalín. Sabdiel de la Plaza de Cobro 8, sección 13. Ignacio Santiago también está conectado del Campaito Minatitlán, está pendiente a la información. Carlos Briones también está conectado desde la Plaza de Cobro Ixtepec. Manda un saludo y felicitación a todos los médicos y paramédicos de Capufe. Gracias por la felicitación. Ani García Herrera nos saluda, pendiente este programa desde el Puente 28 Papaloapan. Constante Camelia de la sección 5 nos saluda. Tito de la Cruz también nos saluda desde la Plaza 27 Esperanza. Manuel Yamil desde la Plaza 97 Coscomate en el tramo Mazatlán Durango. María de Jesús en la Caseta Zacatecas. Hay un cajero amedrenta e insulta verbalmente con groserías a los encargados de turno, y ellos dicen que la empresa no los puede defender. ¿Se puede hacer algo o qué se puede hacer con esto? Entiendo, es un cajero que se manifiesta verbalmente con groserías a encargado de turno, y ellos dicen que la empresa no le puede defender. No sé si quieres comentar algo ahí al respecto. Bueno, yo creo que ese tipo de irregularidades no pueden pasarse por alto. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 47 contempla esas disposiciones, incluso son materia de rescisiones de sus relaciones individuales de trabajo. Todo el comportamiento irregular de un trabajador en un centro de trabajo, incluso hasta contempla en el exterior de los centros de trabajo cualquier circunstancia que pueda tratar o traer como consecuencia la afectación del estado de intranquilidad de los trabajadores, ¿no? Yo creo que eso deben de denunciarlo a través del delegado seccional o del secretario seccional. Sería el conducto para poder ventilar esto ante el patrón, para que se lleve a cabo con esa denuncia las acciones que acabamos de mencionar mediante acta administrativa y acreditación de la conducta, para que el patrón ponga orden en ese sentido. Ok. También está conectado con nosotros Marcos Sánchez, ¿verdad? Nos saluda desde la Plaza de Cobro 1 bis 3 Marías. Víctor Hugo Osorio, seccional de la sección 14, nos da los saludos.
y da la felicitación a todos los médicos en su día. Saluda al licenciado Tijerina, indica qué gran programa del día de hoy está comentando del seccional Víctor Hugo. María de Jesús, en la caseta de Cerro Gordo tenemos un compañero que no se baña, dice así, tiene una chamarra azul que apesta a rayos y está grasosa de mugre y no se puede hacer nada. Su nombre, da el nombre del compañero. Es muy desagradable para nosotros los compañeras, ya que hay carriles que se comparten y tenemos que aguantar. Bueno, pues son irregularidades del día a día y en la cuestión de la convivencia en el centro de trabajo, que bueno, que creería yo que hay ciertos tipos de problema que tendríamos nosotros que negociar, que mediar para tener una buena armonía en el centro de trabajo y que no trascendieran estos a un aspecto jurídico o una observación del patrón. Entiendo estos dos comentarios que nos han hecho los compañeros, son problemas de convivencia en centros de trabajo que me imagino son observables por el patrón como una medida de no disciplinaridad, de no buena convivencia, pero creo que localmente nuestros delegados de centro de trabajo seccionales pudiéramos intervenir para tener una buena convivencia y no poder ser sujetos de un procedimiento administrativo observable por esta conducta entre nosotros, Milik, ¿no? Bueno, un caso y otro rompen con el orden y la disciplina del buen desarrollo laboral. En el caso este último que comenta, doctor, pues yo creo que en el reglamento para el personal de las plazas de cobro, incluso los centros de trabajo, hay una consideración ahí particular respecto a cuál es la forma en que debes de presentarte a laborar. Yo creo que si se logra en forma directa el hecho de una llamada de atención, pudiera corregirse fácilmente esto. De lo contrario, yo creo que también es denunciable y es materia de un acto administrativa para que la sanción sea un poquito más severa y esta sanción traiga como consecuencia el hecho de que tenga que obedecer las disposiciones reglamentarias que rigen el servicio, el buen servicio que prestan los trabajadores, y de reincidir pues será materia de una sanción mayor que incluso pudiera llegar como considerarse a desobediencia en materia de una rescisión de trabajo. Entonces aquí yo creo que si está tratando esta actitud de estos trabajadores agresivos o estos trabajadores con falta de higiene que trasciende a la molestia de sus compañeros de trabajo, pues definitivamente que el representante del patrón, que es el que debe de poner orden Claro. y atender estos problemas, ¿no? Para la buena marcha de los servicios que presta la organización. Un empleado de confianza, que ya lo explicaba usted en el 9º artículo de la Ley Federal del Trabajo, pues tiene atribuciones de supervisión y de coordinación en el centro de trabajo y se convierte en el portavoz de la autoridad del patrón y en quien caería incluso la responsabilidad del mal funcionamiento del centro de trabajo. Así es, Milik, ¿verdad? Bueno, pues, no sé si hay algún otro comentario de ellos. Un saludo nada más de Daniel Antonio Chirino, que nos saluda desde Villahermosa, sección 7, de González, de la caseta 36 San Miguel, y también nos manda saludo Alberto García Gil, así como Miguel Carrera de Fortín. Adelante, Milik, ¿qué más podemos comentar? Vamos a hablar ya en la conclusión de lo más grave, que es la rescisión de la relación individual de trabajo. En este supuesto, en caso de que se determine a través de un dictamen jurídico que el trabajador es merecedor a ser rescindido de su relación individual de trabajo, también tiene que tener una serie de formalidades para hacérsela del conocimiento del trabajador. El no cumplir con estas formalidades nos permiten a quienes defendemos los intereses de los trabajadores, en este caso como sindicato y como quienes hacemos acto de presencia en este tipo de procedimientos, como son los secretarios generales seccionales y los propios delegados, y posteriormente, derivado de una determinación a este grado, pues las instancias ante las autoridades laborales a través de los abogados, ¿no? Para poder hacer valer estos derechos que les corresponden a los trabajadores. Todo debe ser de una formalidad tan exacta en cuanto a las razones que tuviste para prescindir de mis servicios, y deben de ser materia de una formalidad de notificación, que de no serlo así se considerará como un despido injustificado, y esto lo pueden hacer valer los trabajadores ante las autoridades del trabajo.
Esto es así, incluso al grado de decir que cuando yo soy notificado por parte del patrón de que determinó rescindirme mi relación individual de trabajo y yo me negara a firmar, pues el patrón tiene obligación de perfeccionar esta notificación a través de testigos y recurrir ante las instancias laborales a hacer un procedimiento que se llama paraprocesal a través de las autoridades facultativas del trabajo, en este caso los actuarios que son autorizados para constituirse en el domicilio que tengo identificado como del trabajador, tendrá que llevar la notificación adecuada para efecto de que se perfeccione el conocimiento de cuál es la razón que tuviste para prescindir de mis servicios. Estas notificaciones se formalizan a través de la autoridad del trabajo y se tienen el conocimiento por parte del trabajador para que él también haga valer sus derechos ante la instancia laboral, ante quien está recurriendo el patrón, para perfeccionar que prescindió de mis servicios. Ok, entonces entiendo, despido injustificado cabe del concepto cuando no se cumple con la formalidad de lo que establece la ley en cuestión del procedimiento administrativo. Es correcto. ¿Verdad? Siempre hay una inquietud de parte de los compañeros, eso lo comento yo a título personal, pero lo he escuchado reiteradamente en compañeros. Cuando en el inicio del procedimiento un trabajador en cualquier centro de trabajo, llámese plaza de cobro, servicio médico, oficina administrativa, es notificado de ese inicio del procedimiento, le aperciben, no sé si sea correcto el término, con un documento en el que le hacen entrega y siempre hay la inquietud de parte del compañero. Debo de recibir, debo firmar de recibido, debo de recibir y firmar con alguna anotación de inconformidad. ¿Qué es lo que debe de hacer el procedimiento cuando el trabajador cuando hay este procedimiento? Ya después ellos disparan la comunicación con el representante sindical, sea el delegado del centro de trabajo y después al secretario social. ¿Pero qué recomendarías tú al respecto? No, definitivamente yo creo que lo conveniente es enterarse del contenido de lo que me están haciendo sabedor. El hecho de no firmar o de asentar una leyenda al momento de firmar este documento de conocimiento o del cual estoy siendo notificado, no cambia las cosas con respecto al interés de parte del patrón de continuar con el procedimiento. A veces, incluso ha llegado aquí trabajadores que les hicieron del conocimiento que van a levantarles una acta administrativa y les pedimos nosotros que por favor nos den copia del si no cuentan con ese documento, pues ¿por qué no lo recibieron? ¿Por qué no? Porque no lo recibí. Pues no, eso nos retrasa a nosotros en el tiempo para la fecha de levantar. El acta se va a levantar, ¿de acuerdo? El notificador de este conocimiento al trabajador respecto a este procedimiento va a perfeccionar y no vamos a correr el riesgo de que lo hizo incorrectamente para después de ahí agarrarnos y hacer valer este derecho para no ser sujetos a una sanción. Es preferible recibir, tener a la mano de qué me están citando, para qué me están citando, para recurrir al apoyo de los representantes de los trabajadores, que es el sindicato, a través de sus propios secretarios generales seccionales o propios delegados, e incluso pues, ellos tienen el conocimiento donde localizarlos para apoyarnos con algunos criterios o algunas recomendaciones y tener al alcance las herramientas para poder defenderlo. El hecho de negarnos a recibir cualquier notificación, y voy a irme un poquito más allá, incluso hasta en las propias problemas particulares de nuestros domicilios, sí, notificaciones de cualquier naturaleza, yo recomiendo que se obtengan, que se acusen de recibido y que se entre en materia para poder defender de lo que me están llamando. No ser así es perder tiempo y perder la oportunidad de tener unos buenos argumentos de defensa para evitar ser sancionado. Ok, solamente ratificando este asunto, a mí me notifican en el centro de trabajo y es una notificación para un levantamiento de un acta que tiene una cita en un lugar, en una fecha y demás. Si yo no recibo este documento, si yo no acuso de recibido, si no notifico a mi representante sindical, de todos modos tiene procedencia esa cita
en el momento en el que ya la fecha de la cita se elabora y la empresa como tal asienta la no presencia por no estar enterado el trabajador, ¿es correcto? Sí, lo que tendremos que analizar nosotros de fondo al momento de revisar el expediente, cuando nos toque conocer de él, ya sea en el terreno del patrón, en la vía administrativa, o entre otras instancias donde es neutro la participación de las partes, cuáles son las deficiencias que se tuvieron para poder hacerlas valer en el procedimiento, ¿no? Aquí en el caso particular, es interés del patrón, y vaya para con ellos que a veces se les hace fácil o tratar de acreditar algo que no ha ocurrido y no perfeccionan este conocimiento del trabajador para que comparezca en tal fecha, o del propio representante sindical, ¿verdad? Por lo general lo vemos más con el trabajador que se negó a firmar y no tiene al alcance el conocimiento del contenido del documento, y lo conocemos a través del que sí recibió, que es el representante sindical, y ahí agarramos los argumentos para poder acudir al acta administrativa y defender los intereses del trabajador. Sí, el patrón tendrá que perfeccionar el hecho de asentar el día del acta administrativa que efectivamente el trabajador fue debidamente notificado y que razonó al reverso de la cita con la presencia de 2 testigos, que le hizo del conocimiento el contenido y que se negó a recibir físicamente el documento y que lo dejó colocado en la puerta o en el lugar donde él labora, o todas las particularidades de tiempo, lugar y modo en que perfeccionaron el conocimiento de la cita para el levantamiento del acta administrativa. Okay. No hacerlo así es aprovechable por parte de la defensa del trabajador en su momento procesal oportuno para efecto de combatir que me dejaste en un estado de indefensión y que no me permitiste acceder al día de la cita con los elementos de prueba suficientes, testigos de descargo, para evitar ser sancionado o incluso rescindido de mi relación de trabajo. Son parte de las reglas en este procedimiento que están establecidas tanto para el patrón como para nosotros como trabajadores, que como dice el tema de la ley, el no conocer la ley no nos exime de responsabilidad. Entonces, sírvase este medio también como un ejemplo de conocimiento de que estos temas tienen que ser de interés de todos y cada uno de los trabajadores, porque al establecer este compromiso laboral y esta responsabilidad laboral, pues nos acompaña de conocer todas estas situaciones y estas particularidades en un proceso administrativo en el cual pues deseamos nunca nosotros estar presentes, pero para lo cual ya nos está diciendo Milik Tijerina que pues la conveniencia de estar enterados, de notificar y tener la oportunidad y los tiempos para tener los argumentos y poder hacer el análisis de la problemática para tener una mejor defensa, Milik. Es correcto. ¿Verdad? Vamos a tocar un tema, no sé cómo estemos de tiempo en este programa, falta un poquito de tiempo, ¿no? Sí, tenemos 12 minutitos más o menos. Es importante conocer todos los trabajadores, quiénes son el personal facultado para rescindir la relación individual de trabajo. A veces, y esto lo vimos en el transcurso del tiempo con lo que ha ocurrido en diferentes lugares donde hemos prestado servicios, que no sé si por error o por descuido, el director no delega esta facultad, porque el facultado para rescindir relaciones de trabajo en términos del propio contrato colectivo de trabajo, que han sido logros que a través del tiempo ha conseguido la organización sindical, para efecto de no dejarle al alcance a servidores públicos inferiores, no denostando su inferioridad, sino de menor rango, la decisión de prescindir de los servicios de los trabajadores. Acordémonos que el responsable titular de la administración pública, de cualquier dependencia del gobierno federal, pues es el director del área, que él tiene herramientas para poder atender todo lo que va alrededor de la administración en materia operativa, administrativa, financiera. Delegando responsabilidades, pero con una formalidad. Exactamente, con una formalidad que tiene que hacer valer en un momento dado ante un procedimiento, ante un juicio. Todas estas deficiencias han sido aprovechables por parte de los trabajadores y afortunadamente en ocasiones atinadamente, porque efectivamente no era merecedora que puedan prescindir de sus servicios.
y han logrado pues, sus reinstalaciones y el pago de los salarios caídos. En el caso particular, conforme a la cláusula 25 del contrato colectivo de trabajo, la rescisión de la relación individual de trabajo solo podrá realizarse por conducto del director general o por el servidor público en el que se delegue esta facultad, y de acuerdo a lo previsto por la cláusula 127 del citado contrato colectivo, las medidas disciplinarias solo podrán ser impuestas por acuerdo del director de administración o por el servidor público en quien expresamente se delegue esta facultad. Estas delegaciones de facultades, a veces, aún teniéndolas, no las expresan al momento de notificar, y esto da materia a una adecuada defensa y protección del trabajador, ¿verdad? Ok, déjeme revisar cómo vamos con los compañeros. Hildeberto nos saluda desde la sección 7, saluda al licenciado Tijerina, Manuel Ferrer. Un comentario: ¿qué se puede hacer en cuanto a la Plaza 132 Eva Playa? Se levantan actas administrativas por cualquier cosa a los trabajadores, sin que se les notifique al delegado sindical FONADIN para estar presente como representante del trabajador ante el patrón. Se levantan actas, no se da notificación al representante sindical en el caso de trabajadores FONADIN. ¿Y qué se puede hacer? ¿Es correcto? ¿Es una normalidad en el procedimiento? ¿Es un recurso que se puede aprovechar, Milik? Bueno, definitivamente que sí, ya comentamos brevemente al principio de esta plática. Independientemente de la categoría o la identidad del trabajador, base, confianza, agremiado a una organización sindical o no, la ley federal de los trabajadores no distingue este tipo de situaciones. Sin embargo, tenemos que ser muy claros en el sentido de que a ninguna persona, a ningún gobernado, se le puede violentar su derecho de audiencia y la facultad de tener una representación adecuada para su defensa. Es así que en el caso de levantamiento de actas administrativas en las que no se protege por parte del patrón el hecho de que el trabajador esté adecuadamente representado, son acciones que se hacen valer ante los tribunales del trabajo. Todo ese tipo de deficiencias las han hecho valer incluso muchos trabajadores ante las juntas federales de conciliación y arbitraje, por el hecho de que cuando se levantó la acta administrativa por la cual me acreditaste una conducta que prevé la Ley Federal de Trabajo como causa de rescisión de mi relación individual de trabajo, no consideraste la presencia de quien velara por mis intereses, llámese una persona con conocimientos de derecho o con título de licenciado en derecho, o no necesariamente así, el propio representante sindical, para que estuviera al pendiente de mi defensa y de mi actuación respecto a la oportunidad que me estás brindando de defenderme. Entonces, ¿para qué haces el procedimiento? ¿Verdad? Simplemente impon y nos vemos en tribunales, ¿verdad? Exacto. Con la contundencia de que el patrón va a perder ese procedimiento. Claro. Y entonces, compañeros, yo creo que es muy evidente que independientemente de que el patrón le dé notificación al representante sindical o no, a nosotros ser notificados, pues tenemos toda la facultad de darle esos elementos de comunicación a nuestra representación sindical para que tome en cuenta esa ausencia de notificación en el procedimiento que tuvo y lo vaya integrando como una deficiencia en el procedimiento. Así es. Nos saluda Pablo Sánchez Vibriesca también. En el caso de sanciones, y más cuando hay suspensión de labores y salario, el trabajador o el sindicato tiene derecho a inconformarse por escrito. Esto debidamente sustentado, la mayoría de los trabajadores ignoran este derecho y creo que el sindicato tiene la obligación de realizar dicha inconformidad, pero da la casualidad que en algunas secciones no hay capacidad para defender. ¿Es correcto? ¿Hay esa posibilidad de
de inconformarse por escrito? Yo no sé qué caso particular están haciendo referencia. Pablo Sánchez Vilviesca. Sí, pero ¿en qué caso particular? Aquí la instrucción y la petición del secretario general del sindicato y transmisión del conocimiento a los secretarios generales seccionales y a los delegados es el hecho de apoyarse entre unos y otros, incluso con un servidor de ustedes o otras referencias de representación legal con las que cuenta este sindicato, para velar por estos intereses. Sí se tiene el alcance y la facultad la tiene tanto el sindicato como el propio trabajador en forma directa de presentar una inconformidad en cuanto a algo que se le está imponiendo de manera irregular o que la misma puede ser fuera de término y que en un momento dado no es sujeto a que se le imponga esta sanción. Entonces, sí, el sindicato tiene esa facultad de hacerlo y lejos de tener una facultad y lejos de mencionarlo como una obligación directa por parte del sindicato para defender los intereses de los trabajadores, es una preocupación del sindicato estar al pendiente de estas situaciones en defensa de sus trabajadores. Lógico que si el conocimiento hasta este Comité Ejecutivo Nacional, llámese en forma directa o a través de sus secretarios generales seccionales o de los delegados seccionales, no es oportuno, pues lógicamente que nos quedamos fuera del tiempo para poder hacer valer este recurso, que lo contemple el propio contrato colectivo de trabajo. Ahora bien, de no contenerse en los contratos, hablando de trabajadores Fonadín, en los contratos individuales o en los contratos colectivos con los que se ha contado, estas disposiciones en defensa de los trabajadores, es un derecho que también se puede hacer valer al momento de que tenga como resultado la imposición de una sanción y que ésta se haga efectiva, ¿verdad? En suspensión de sueldos y labores o incluso lo más grave, en su rescisión de la relación individual de trabajo. Ok. Nos comenta Manuel Ferrer, que había preguntado anteriormente, hay un caso de un trabajador que se despidió sin notificar al sindicato. Sí es factible esto, pero creería yo que qué tan notificado por parte del trabajador estaba el sindicato para acudir a su defensa, ¿no, Milik? Bueno, la obligación aquí, en términos de ley, es de manera perfecta notificarle en tiempo y forma al trabajador la determinación que tuvo el patrón respecto a su relación de trabajo, ¿verdad? El trabajador tendrá que acudir ante su representante sindical para poder defender esos intereses, ¿no? Apelamos y ha apelado Martín Curiel en las revisiones contractuales para evitarle descalabros económicos al organismo y de veras que es una cosa totalmente... no sé por qué no la ha adoptado el patrón. Estamos hablando de que cuando se imponen sanciones administrativas para corregir las faltas de sus trabajadores, hay el procedimiento de conformidad y una serie de cosas de defensa para efecto de que el trabajador logre defenderse por directo o a través del sindicato, que por lo general es a través del sindicato. Pero en el caso de las rescisiones de las relaciones individuales de trabajo, no contemplan esa posibilidad de defensa previa a la materialización del despido, ¿verdad? Y hablando de despidos injustificados, hablando de despidos en los que considera el patrón no ser responsable, también debería de contemplar un término para que ojos distintos al conocimiento de la problemática que dieron pie a la rescisión vean y corrijan oportunamente lo que en el futuro va a ser como consecuencia una reinstalación del trabajador, un pago de salarios caídos e incluso una responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque no previeron las disposiciones que contempla el contrato colectivo, los contratos individuales y la propia Ley Federal del Trabajo, que trae como consecuencia la sustitución de este trabajador en ausencia del que despidieron de manera injustificada, pagar un salario para con ese trabajador que haga sus funciones, después cuando recaiga un laudo, pagarle al trabajador que fue despedido de forma injustificada, ¿verdad?, los salarios caídos, su reinstalación en el trabajo y como consecuencia el perjuicio patrimonial por no haber observado las disposiciones de la ley y de los propios contratos. Bueno, pero eso está en la cancha del lado del patrón, que qué bueno que lo comentas porque infinidad de casos así se dan en el que causa un desgaste a la economía de la empresa y de nuestro país. Pero por el otro lado también lo que está del lado de la cancha de nosotros es
conocer ese procedimiento como trabajador, y si no lo conocemos, estar en contacto inmediato con nuestro representante sindical, porque atrás de cada representante sindical hay el apoyo jurídico sindicalmente. Nos saluda también Blanquita Damoso, saluda a todos en cabina, sobre todo los servicio médico, manda felicitaciones de la Plaza 76 Sánchez Magallanes. Mi pregunta es ¿cuándo nos harán llegar copias de nuestro contrato? Cada uno entra a una empresa, cuando llega uno nuevo a una empresa, recursos humanos, quiero pensar que lo que dice aquí, hace poco lo solicitó el sindicato de recursos humanos, pero a nosotros aún no nos llegan nuestras copias. Es importante tener copia de nuestro contrato, cada uno de los trabajadores. Claro, y es una obligación del patrón el hecho de entregarle a quien contrata un ejemplar del mismo. El mismo contrato lo prevé en una de sus cláusulas, al término del mismo, que se imprimen 2 tantos, en 3 tantos, uno para cada una de las partes. Son, la verdad, situaciones también inexplicables por parte del patrón, el por qué limita el conocimiento documental para con su contratado, de que tenga a su alcance el contenido de lo que pactaron. Pues es importante que lo tenga. No es importante que no lo tenga, es importante que lo tenga, tanto para su protección como para el conocimiento de los dos de cuáles son sus derechos y obligaciones. Aquí es exigible, de hecho instruyó Martín hace unos días, derivado al problema que tenemos acá en el paquete sureste, la exigencia por parte de los trabajadores de que les entreguen un ejemplar original de su contrato individual de trabajo. Particularmente Caminos y Puentes creo que hizo un recorrido para entregarle físicamente a cada trabajador un ejemplar del contrato colectivo o el contrato individual. No tengo muy claro eso ahorita, muy pendiente, pero tengo entendido que así lo hizo por disposiciones de las reformas a la ley y obligaciones para con los patrones de tener a cada trabajador con el documento que hace valer su derecho como trabajador y sus obligaciones como tal. Hay otra pregunta de un compañero de servicio médico, nos dice, ¿cuál es el procedimiento que debe llevarse a cabo en el supuesto donde algún usuario lesione o agreda físicamente o verbalmente a un trabajador en turno? De expediente de servicio médico dice ahí. Lo pregunto porque en algunos casos los usuarios son groseros y prepotentes y no nos respetan, y muchos nos increpan, pero ¿qué debemos hacer si estos llegan a agredirnos, Mili? Como funcionarios públicos en una empresa de servicio, ¿cuál es lo que recomendaría usted ante una situación particular como esta? Todas las acciones en perjuicio físico de los individuos están consideradas en los códigos penales de los estados de la República. En el caso particular de acciones perjudiciales al servicio público por molestia de algún usuario, son denunciables ante el Ministerio Público. Los alcances del daño que ocasionó los evaluará un juzgador cuando se acrediten todas las pruebas. Es tedioso, es complicado. Yo creo que tendríamos que ver la forma de apoyarnos entre todos para efecto de que si sucede un caso notorio de agresión y sentar un precedente, porque es importante, no pueden estar sujetos a agresiones los compañeros trabajadores de las plazas de cobro por el hecho de que las tarifas se incrementaron, porque hay deficiencias en el camino, porque una serie de cosas que van los usuarios a repercutir con quien se topan al momento de cubrir su cuota de peaje, y la sufren los propios trabajadores, que no tienen por qué sufrir ese tipo de agresiones. Son denunciables. Yo les recomiendo que si sucede un acto de esa naturaleza, lo hagan del conocimiento del sindicato a través de los secretarios generales seccionales, y estaremos apoyando esas denuncias para sentar precedentes y que la ciudadanía usuaria de los caminos y puentes federales pues esté consciente de que no son los culpables de cualquier cosa que les aqueja. Ok, nos saluda Verónica Uriosi, que es nuestra seccional de la sección 1. Saluda al licenciado Tijerina, gracias por proporcionar información tan valiosa. Manda felicidades al doctor Mario Delgado, al doctor José Carpio de Oficinas Generales hoy en el Día del Médico. Víctor Alfonso Dimas también saluda al licenciado Tijerina y a sus servidores de Coatzacoalcos, está pendiente con sus información que nos proporciona el IC. Miguel Carrera nos saluda
a ambos. Si un trabajador de Capufe insulta a un trabajador de contrato, tiene derecho a reportarlo con el administrador. Y si procede una acta, aquí dice en la caseta 45, sucedió ciertos maltratos que se quedan callados. Entiendo, es un trabajador de Capufe insulta a un trabajador de contrato. Dice aquí, procede reportarlo con el administrador. Claro, ¿no? Bueno, la ley no distingue la diferencia de un trabajador de base con contrato de Caminos y Puentes Federales. Los dos trabajadores tienen contrato. Yo quiero entender que a lo mejor el del contrato es un trabajador de una prestadora de servicios de administración de personal, así quiero entenderlo. Eso no tiene nada que ver. Si la agresión es incluso, ya lo comenté, la relación de personal en los centros de trabajo va más allá que el propio centro de trabajo. Si la persona se siente agredida en el exterior del centro de trabajo por una relación relacionada con su trabajo o no, es materia de denuncia en la vía administrativa y dependiendo la gravedad del hecho ante el Ministerio Público, ¿no? Pero particularmente con respecto a las relaciones de trabajo, yo puedo denunciar a alguien que me agredió fuera de mi área de trabajo, que es compañero mío, sea de un contrato distinto al que yo tengo, ¿verdad? Para que ponga orden con una medida disciplinaria para con ese trabajador, dependiendo la gravedad de la atención. El artículo 47 de la Ley del Trabajo contempla ese tipo de situaciones. Ok. Donato Sánchez nos manda una pregunta también. Cuando un trabajador tiene permiso sindical o está de vacaciones o está en tema de licencia médica y le llevan un oficio a su domicilio, se le tiene que firmar ese oficio. ¿Es válido que lo lleven al domicilio cuando esté en permiso, licencia médica o vacaciones? Y me imagino un tema de una notificación de una cita, un acta, algún tema de estos. Bueno, volvemos a hacer hincapié. Todo lo que vaya dirigido a nuestra persona y que contenga alguna información, pues debe ser materia de acusar de recibido para saber de qué se trata, ¿no? El hecho de que la persona esté de incapacidad, esté en su periodo vacacional o tenga una circunstancia por la cual no se está presentando en su centro de trabajo, no es materia para efecto de evadir el hecho de tener conocimiento de lo que me están llamando. Y ya se verá, de acuerdo al contenido del documento, cuáles son las acciones que se pueden llevar a cabo para poder defender la formalidad o no, los tiempos o no en que debía haber sido notificado y en qué lugar para atender este problema, ¿no? Acordémonos que ahorita la situación que prevalece en el mundo, del que no es exento nuestro país, en materia de la pandemia, pues da ciertos criterios de determinación por parte de las autoridades, cosas que las vamos a conocer al momento de velar por los intereses del contenido de ese documento. Rápidamente, ya estamos sobre el tiempo, nos saluda Sánchez César Julio. ¿De quién es la obligación de avisar al representante sindical que llevará a cabo un procedimiento de sanción en la plaza de cobro? Ya que a pesar de tener conocimiento de... Perdón, incluso no necesitas saber a ciencia cierta que el trabajador es agremiado o no a un sindicato. Él sabe que existe un sindicato que tiene titularidad de un contrato colectivo y tiene que serle sabedor de que va a haber un acta administrativa, ¿verdad? Por eso hablamos de la diferenciación de trabajadores de base y de confianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo, como trabajador de confianza, entre comillas, voy a hacer valer ante las instancias laborales que no estoy en ese rubro del artículo 9, ¿verdad? De carácter general en lo que es la administración del organismo, ¿verdad? Saludamos a Florencio Severino, que nos está escuchando. Juan Carlos Ruiz pregunta: ¿qué pasa cuando un levantamiento de acta administrativa el representante sindical está presente y no aboga en defensa de un trabajador independientemente de la materia legal? La pregunta es si falta con esto, viola el contenido de los estatutos sindicales. No se puede sancionar. O sea, me refiero, es el levantamiento del acta, un recurso de defensa. Aquí me imagino él dice, si no apela en beneficio mío, es sancionable este representante sindical por estatutos. Definitivamente que sí. Esas irregularidades que por alguna razón no son actuadas en forma correcta por parte de quienes representan los intereses de los trabajadores son materias de denuncia ante la presidencia del Consejo Nacional de Vigilancia y Justicia.
definitivamente yo creo que debe ser puntual. A lo mejor no tuvo argumentos para defenderlo, y yo creo que si no platican previamente a la fecha de la cita y no tienen elementos para poderlos hacer valer en la propia acta administrativa, porque muchas de las sanciones dejan de llegar a hacerlo desde la propia acta administrativa. Es muy importante la puntualidad con respecto a la participación que tenga el propio trabajador en argumentos de defensa y que lo representa en esa instancia, en esa acta administrativa. Ahí mismo se cae el interés de parte del patrón de sancionar. Ya nos ha ocurrido en varios lugares. Ok. Pues Milik, siguen las preguntas, la verdad desafortunadamente el tiempo ya lo tenemos acotado, no dejo de mencionar solamente a Benito José Morales, a Víctor Toledo, a Julián Salinas, a Efraín Morales Brenes, Javier Becerra, Sánchez, Julio César, que también están en comunicación con nosotros. Sus preguntas en particular se las vamos a hacer de conocimiento a Milik Tijerina. Sírvase esto como un preámbulo a todas infinidad de cosas que yo creo que son de interés de los trabajadores. Ya Milik va teniendo sensibilidad de qué es lo que nos urge conocer como trabajadores a nuestros secretarios de sección. Se las vamos a hacer llegar estas preguntas a Milik para que en la siguiente oportunidad tenga posibilidad de responderles a todos ustedes. Milik, pues no me queda más que agradecerte, darte la bienvenida. Este es tu espacio de programa, tu trabajo, tu responsabilidad, tu derecho, compañeros. Está con ustedes Milik, ya a partir de este momento estará incorporado a la barra de información de este canal de comunicación con ustedes, y pues no nos queda más que agradecer y despedirnos, Milik. Pues muchas gracias por su audición, por esta oportunidad, que ya lo dije al principio de mi plática. Encarecidamente felicidades, muchas felicidades a todos los médicos y al cuerpo médico del país y del mundo. En sus manos estamos, pero también tenemos que colaborar con ellos. Vamos a cuidarnos, vamos a evitar salir lo menos posible, hacer uso de los medios de protección que son los cubrebocas y el gel antibacterial. Yo voy a hacer una cuestión, tratar de evitar usar guantes. Ya por ahí hay unas referencias que no son nada propias. Los expertos en estos dirán por qué. Cuídense mucho, mi aprecio para todos ustedes, y estaremos al pendiente de cualquier inquietud o comentario de su parte. Muy buenos días. Pues muchas gracias, bienvenido y gracias por la felicitación. Un abrazo para todos nuestros colegas médicos en toda la República de Capufe y de todos los servicios médicos en general. Muchas gracias, nos vemos por la próxima. Gusto estar con ustedes. Que tengan buen turno y buen día para todos. En 1963, el gobierno mexicano, encabezado por el licenciado Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Más allá de hablar y escuchar palabras. Transmitiendo desde la cabina de radio web de trabajador a trabajador. Fomentamos la unidad y respeto entre la familia caminera, resaltando la importancia de nuestra fuente de empleo mediante la construcción de un foro de información y diálogo directos entre el CEN y la base trabajadora.